Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a exponer sobre la filtración, nitrificación, desnitrificación y oxidación. El equipo está conformado por Coronel Camacho Michelle Alejandra, García Moreno Yosafat, González Colín Anthony y Guzmán Bonilla Mariana y su servidora Feliciano Morales Brenda Araceli. El objetivo del tratamiento avanzado, también conocido como tratamiento terciario, sirve para eliminar contaminantes que no se eliminan en los tratamientos previos. Este tratamiento es obligatorio cuando la ley obliga a eliminar algún componente específico del agua residual, como pueden ser nutrientes, fósforo y nitrógeno. Uno de los tratamientos terciarios es la eliminación de sólidos finos suspendidos que no han sido eliminados en los tratamientos convencionales. Existen 3 procesos que se pueden realizar. El primero es el microtramizado, el cual se construye sobre tambores rotativos y se consiguen eliminaciones del 70 al 90%. El segundo es la filtración, se ocupa cuando se requiere un rendimiento de hasta el 99% y este lo veremos con más detalle más adelante. Y por último está la coagulación, la cual se lleva a cabo con sulfato de alúmina, polielectrolitos, cal y otros reactivos químicos. La filtración en lechos o medios granulares consiste en que el efluente del tratamiento secundario se aplica sobre el lecho filtrante. Mientras el agua pasa a través del medio granular, la materia en suspensión queda atrapada en este medio. Los materiales normalmente utilizados son arena, sílica, antracita y granate. Estos pueden ser colocados de distintas formas dependiendo los medios que se requieran, 1, 2 o 3. Con el tiempo, el medio filtrante puede remover partículas más pequeñas, pero el flujo de agua tiene mayor resistencia al paso. Por ello es necesario contar con un mecanismo o sistema para limpiar el filtro, que se conoce como retrolavado. El retrolavado consiste en inyectar agua, aire o mezcla de ambos por la parte inferior de tal forma que se expanda el lecho filtrante y permita que el material acumulado junto con el agua salga por la parte superior. Los aditivos de productos químicos pueden ser agregados dependiendo de la calidad del efluente. Se suelen adicionar productos para mejorar el rendimiento como los polímeros orgánicos, sulfatos de aluminio y cloruro férrico. Los dispositivos utilizados para el microtamizados son marcas registrados, siendo los más comunes los discos, tambores rotatorios y las microcribas estáticas. Pueden ser utilizados también como pretratamientos de reactores biológicos. Los filtros de tambor rotatorio son de baja velocidad, hasta 4 revoluciones por minuto, de lavado continuo y funcionan por gravedad. Los tejidos principales tienen aberturas entre 23 y 35 micras. Como podemos observar en el video, el agua fluye a través del tambor y este va girando, mientras atrapa las partículas en las rejillas. Cuando sube el tambor, un chorro de agua a presión remueve los sólidos que quedaron atrapados y son recolectados por una canasta que manda el conjunto de agua y residuos hacia otro tubo que va a reingresar los desechos a otro canal. Un contra de este método es la incompleta eliminación de sólidos y la imposibilidad de adaptarse a las posibles fluctuaciones en el contenido de los mismos. Reducir la velocidad de rotación aumenta el rendimiento de velocidad de sólidos, pero reduce su capacidad. Los poros de las membranas ocupadas como filtración son permeables y van desde 0.001 a 1 micrómetros, por lo que abarcan las sustancias disueltas. El líquido que pasa a través de la membrana se conoce como permeato o producto. La diferencia con otras filtraciones es que no acumula las partículas, sino las lleva fuera del sistema. Esta mezcla se conoce como concentrado. La electrodiálisis utiliza membranas alternadas de permeabilidad selectiva a cationes y aniones. Estas membranas están situadas entre dos electrodos que ayudan a la migración de los iones. De esta forma se crearán celdas de agua con baja concentración de materia y celdas concentradas. La forma de limpiar las membranas es cambiando la polaridad de las mismas. Esto hace que salgan de las membranas en donde estaban y liberen los poros que estaban obstruidos. Otro de los contaminantes que podemos encontrar en las aguas residuales es el nitrógeno. Es difícil precisar el origen de la contaminación por nitrógeno, debido a que puede provenir de muchas fuentes. La entrada de nitrógeno al agua es un resultado de procesos tanto naturales y también el efecto directo o indirecto de las actividades humanas. Entre los procesos naturales incluyen la precipitación, el intemperismo de los minerales y la descomposición de materia orgánica presente en las aguas residuales. Por ejemplo, en el río de los Remedios, donde existe gran cantidad de vegetación adaptada que se descompone en el agua residual, por ejemplo, el lirio acuático. Entre las actividades humanas incluyen la escorrentía de los terrenos cultivados, fuentes de lagunas, tanques sépticos, fertilización excesiva con nitrógeno, es decir, con urea muchas veces,
También nuestras actividades comunes, como por ejemplo nuestra orina, contiene urea. La materia fecal aporta gran cantidad de nitrógeno en zonas urbanas. Y también mucha gente tira su basura en los canales y esa basura contiene restos orgánicos que contienen nitrógeno, que al descomponerse forman compuestos nitrogenados en el agua. Bueno, el nitrógeno en el agua se puede encontrar como amoníaco, y esto es en forma de gas, en amonio, que es una forma iónica, en nitratos, nitritos, y de manera orgánica. Y bueno, para empezar, los pHs muy básicos favorecerán la forma gaseosa, es decir, en el amoníaco. Un indicador visible de este compuesto es la formación de burbujas densas acumuladas. Se parece mucho a cuando en una pecera tienes un pez beta y el pez beta empieza a hacer su nido y están estas pequeñas burbujas presentes en la superficie del agua. Este es como un pequeño indicador de que tenemos el gas amoníaco en el agua. En los pHs más ácidos, o bueno, en intervalos de pH ácidos, mantiene la forma iónica, es decir, el amonio. Dado que la mayoría de las aguas residuales tienen un pH ácido, la principal forma en que se encuentra será amonio. La otra forma en que podemos encontrar el nitrógeno es la manera orgánica. Y de manera orgánica la podemos encontrar como restos de basura, de basura orgánica, la podemos encontrar como materia fecal o también, como ya les había comentado, en la orina de las personas. Todos estos residuos son desechados por medio del excusado y llegan finalmente al tratamiento de aguas. Bien, ahora que ya sabemos cómo se encuentra el nitrógeno, hay que saber cómo podemos eliminarlo. Para ello usamos dos procesos biológicos del ciclo biogeoquímico del nitrógeno. La nitrificación, o sea, la fase oxidadora, la cual se divide en dos, nitritación y nitratación. Y por otro lado tenemos la desnitrificación, que es la fase reductora. Ok. Mm, Como podemos observar en el esquema, el nitrógeno orgánico, lo que lo podemos encontrar como proteínas y también con la urea, pasa primero al proceso de nitrificación, donde será convertido en nitrógeno amoniacal por medio de hidrólisis y después en nitrito y después en nitrato. Todos estos temas los vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más explicados. Esto es de manera generalizada. Después de que se encuentra de forma de nitrato, pasará a forma gaseosa por medio de la desnitrificación. La eliminación del nitrógeno tiene como objetivo convertir el nitrógeno amoniacal a nitrógeno gaseoso dimolecular, y este puede regresar a la atmósfera y ser usado para la fijación de este compuesto por medio de las bacterias de la familia Rhizobium al suelo, por medio de las plantas leguminosas. Ok. El proceso de nitrificación es generalmente realizado por bacterias quimiolito-autótrofas, que emplean el carbono inorgánico como una fuente de carbono para la síntesis celular y el nitrógeno inorgánico para obtener energía. Para el proceso de la nitrificación, las bacterias amonioxidantes, es decir, por las siglas A o B, se encargan de la conversión del nitrógeno amoniacal a nitrito, y las bacterias nitritoxidantes, por las siglas son NOB, que se encargan de la transformación del nitrito a nitrato. Estas dos reacciones son medidas por distintos microorganismos. La primera reacción por bacterias nitrosomonas y la segunda por bacterias nitrobacter, las cuales obtienen casi toda su energía de la oxidación de los nitritos. El proceso de desnitrificación consiste en la reducción del nitrato a nitrito y posteriormente a compuestos de nitrógeno gaseoso, como por ejemplo óxido nítrico, óxido nitroso y principalmente nitrógeno diatómico, en presencia de una fuente de carbono orgánica. El nitrato y el nitrito reemplazan el oxígeno de la cadena de transporte de electrones, es decir, en la cadena respiratoria, por lo que la desnitrificación suele producirse en ambientes denominados anóxicos, es decir, carentes de oxígeno, y con disponibilidad de nitrito y nitrato como aceptores de electrones. Las fuentes de carbono orgánico que pueden servir como sustrato para el proceso de desnitrificación de aguas residuales incluyen compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales urbanas e industriales y compuestos a veces adicionados durante la etapa anóxica, como puede ser metanol, etanol, ácido acético, y a veces la fuente de carbono orgánico dependerá principalmente de la disponibilidad local y del coste económico. En cuanto al orden de los reactores, puede variar. Por ejemplo, en la nitrificación post-anóxica, el flujo de agua residual pasa primero por el reactor anaerobio para eliminar el nitrógeno en forma oxidada. Después pasa al tanque aerobio, donde el nitrógeno amoniacal se convertirá en nitritos y nitratos, para después pasar al clarificador y regresar al tanque anaerobio. Y este, a su vez, podrá liberar el nitrógeno de forma gaseosa, es decir, el nitrógeno dimolecular. También podemos encontrar, entre orden de reactores, podemos encontrar donde se encuentra el primero, la fase óxica. En este caso, entra el efluente, pasa por la fase oxidativa, los compuestos amoniacales se convierten de amonio o
de amonio o amoníaco a nitratos y nitritos. Después, este efluente pasará al siguiente tanque, donde será un tanque anóxico, donde las bacterias anaerobias podrán convertir estos compuestos oxidados en nitrógeno dimolecular. Después de este proceso pasarán a un clarificador, que se muestra como un triángulo al revés. Y bueno, entre los equipos que podemos utilizar para la nitrificación, primero que nada tenemos el cárcamo, donde se va a guardar el agua que se va a tratar. En segundo lugar tenemos los tanques de lodos, porque muchas veces es más rápido tener una solución con las bacterias nitrosomonas o nitrobacter o bacterias anaerobias, digámoslo ya preparadas, para poder actuar más rápido en nuestra agua a tratar. Después tendremos un tanque aerobio, en el cual también tendremos flujos y también tendremos un equipo que pueda ayudarnos a mover el agua para que no se quede estancada. Sin embargo, en ese tanque no se ingresa el oxígeno. Después tenemos los tanques oxigenadores. En estos tanques tenemos principalmente como funciones los aireadores, los cuales van a suministrar de oxígeno a los tanques y para que las bacterias puedan usar este oxígeno y puedan oxidar a los compuestos amoníacales. Finalmente, tenemos un clarificador. En el clarificador, el agua pasará a sedimentarse para poder separarse de los compuestos más pesados. Y finalmente tenemos el tanque de cloración, que si bien no es parte de la nitrificación, es el siguiente proceso. En la parte superior derecha tenemos cómo es que se ve en una planta de tratamiento estas dos diferencias. En el lado izquierdo vemos que no se ve el agua agitada, por lo tanto es un tanque anaerobio, donde no se ingresa el oxígeno por medio de aireadores. Y del lado derecho tenemos el tanque aireado, donde se ve claramente las burbujas y el movimiento que se provoca. También existen los llamados canales de oxidación. En estos canales tenemos dos fases en una misma zona. Tenemos la zona aerobia y la zona anaerobia, que están conviviendo en una sola construcción. En la zona anaerobia, el oxígeno no está disponible, incluso va de mayor a menor disposición del oxígeno, y en la zona aerobia, claramente, el oxígeno es una zona rica en oxígeno, y el agua va circulando de manera circular para que pueda tener un flujo y así poder tener un tratamiento homogéneo. Después de este canal de oxidación, pasa a un clarificador. Bueno, aquí les presento de manera más gráfica un canal de oxigenación en donde podemos observar estos como puntitos, estos como hoyitos por donde sale el oxígeno. Estos son los aireadores. Por aquí se dispensará el oxígeno para poder alimentar a las bacterias que son con un metabolismo aerobio. Este aparato que vemos aquí que dice ABS es el aireador, es la fuente donde sale el aire. Puede ser un compresor o un sistema de inyección por pistones de aire. Aquí podemos observar la manera en que el aire se distribuye homogéneamente. Pasa por tuberías a los costados y después, cuando se llenan estos tubos, empieza a fluir el aire hacia abajo. El aire cargado de oxígeno empieza a ascender gracias a la densidad y alimenta de oxígeno a toda esta zona. Finalmente también tenemos unos ventiladores sumergibles, los cuales tienen la función de que el oxígeno y el aire que entró, es decir, el oxígeno aireado, no llegue a la zona anoxigénica. Y es así como pueden convivir estas zonas, tanto la óxica como la anóxica, en un mismo tanque. Si se comparara al proceso de nitrificación con el proceso convencional que es de eliminación de nitrógeno vía nitrato, hay una serie de ventajas que le dan a la nitritación, principalmente porque comparándolos puede haber una reducción del 40% de la materia orgánica necesaria para la desnitrificación y aparte una reducción del 30 al 40% del volumen de los reactores, y esto va a hacer que tenga una mayor velocidad de desnitrificación, además de que hay un ahorro del 25% del oxígeno necesario. Sin embargo, una ventaja que se presenta es que si estos tienen si el agua residual tiene una alta carga de nitrógeno, puede ser que la concentración de nitrito que se acumule en el sistema llegue a inhibir la actividad de las bacterias amonooxidantes y esto va a hacer que el proceso pare. Si se habla de la eficiencia del proceso de nitrificación y desnitrificación, puede depender de varios factores como la composición de las deyecciones, la biodegradabilidad de la materia orgánica, la disponibilidad de suficiente materia orgánica durante la desnitrificación y principalmente el objetivo del tratamiento, ya sea eliminación parcial o total del nitrógeno. Aquí tenemos unas fórmulas para la nitrificación y la desnitrificación, en donde,
en la nitrificación, Rn va a ser la velocidad de nitrificación que va a estar dada en unidades de miligramos de nitrógeno, los miligramos SSB, que esto significa sólidos en suspensión volátiles, y bueno, y días a la menos 1. Y Rn máximo, que va a ser la máxima velocidad de nitrificación, que va a ser igual en miligramos de nitrógeno, miligramos de SSB a la menos 1 y días a la menos 1. La concentración de oxígeno disuelto y la constante de semisaturación, que esta va a ir variando dependiendo a veces depende del autor. De hecho, hay unos valores bibliográficos de la constante de saturación de oxígeno abajo, que dependiendo del tipo de autores que va variando. Y para el lado derecho está la fórmula de la desnitrificación, donde RD va a ser la velocidad de desnitrificación, igual en miligramos de nitrógeno, miligramos de SSB, bueno, de suspensión de sólidos volátiles, a la menos 1 y 10 a la menos 1, la máxima velocidad de la desnitrificación, la concentración de oxígeno disuelto y la constante de inhibición, que también la constante aquí va a variar dependiendo del autor, y algunas referencias sobre este valor están igual en los valores bibliográficos de la constante de inhibición de oxígeno, que por ejemplo pueden ser ya sea 0.20 o 0.38. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de los procesos de oxidación química convencionales. Los procesos convencionales de oxidación química que se llevan a cabo en la industria del tratamiento de aguas residuales. Y pues lo que observamos en la imagen es una laguna de oxidación. Si bien no se requiere una serie de equipos especializados como en los tratamientos de los que les hablaron mis compañeros anteriormente, sí se requiere conocer especificaciones técnicas que se verán a continuación. Primero que nada, es necesario saber que los tratamientos de oxidación se basan principalmente en las reacciones de óxido-reducción, y pues estas se llevan a cabo mediante la transferencia de electrones de una molécula a otra. En la diapositiva les coloqué un ejemplo de dos semireacciones, una de oxidación y otra de reducción. Como observamos en la semireacción de oxidación, que es la que se encuentra en la parte superior, la especie química pierde los electrones, y en la semireacción de reducción la especie química gana electrones. Coloco cuáles son las principales especies que se utilizan para llevar a cabo estos tratamientos, pues que son el cloro. Generalmente se puede utilizar cloro molecular, o sea, Cl2, ozono, permanganato, peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. Y estas especies nos pueden ayudar a darles tratamiento y a descomponer componentes orgánicos, que pueden ser grasas, fenoles, aceites, hidrocarburos o componentes inorgánicos como pueden ser el amoníaco. El amoníaco se utiliza en la industria de los desinfectantes y los detergentes. Sin embargo, a altas concentraciones es considerado una sustancia altamente peligrosa. Por ello es necesario realizar tratamientos a las aguas que están fuertemente contaminadas con este compuesto. Bien, los principales términos técnicos que debemos de conocer para llevar a cabo estos tratamientos son identificar los potenciales de oxidación y de reducción, para así conocer un potencial de una reacción. Les coloco un ejemplo. En el cuadro que se encuentra en la parte derecha, igual coloco la reacción de la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción con sus correspondientes potenciales de oxidación y de reducción. Estos potenciales se pueden consultar en diferentes libros o bibliografías, como la tabla que les presento en la parte izquierda. Es un ejemplo de donde pueden identificar esos valores. Y bien, en el cuadro de abajo, pues ya se realizó la suma de las semireacciones. Y finalmente se obtuvo el valor del potencial el potencial de la reacción, en donde se involucra el valor del potencial de reducción menos el valor del potencial de oxidación. Este valor es muy importante, pues si el resultado nos da un valor positivo, nos indica que la reacción va a tender a la formación de productos. Sin embargo, si el resultado es negativo, nos indica que la reacción pues no se va a llevar a cabo, se va a quedar conforme a los reactivos. Y a partir de este valor que les mencioné anteriormente, se puede determinar el constante de equilibrio de la reacción de óxido-reducción. Y bien, aquí les pongo la fórmula. Finalmente tenemos que despejar el valor de K aplicando Euler. Y pues aquí están los valores de cada constante. El K pues, es el equilibrio, la constante de equilibrio. N es el número de electrones transferidos. F es la constante de Faraday. SE de la reacción es el valor que obtuvimos en la diapositiva anterior.
y R es el valor de la constante de los gases ideales, y pues la temperatura debe de ser dicha por nosotros de acuerdo al sistema que estemos utilizando. Este valor, esta constante nos permite obtener una relación numérica en la que intervienen la cantidad de productos eh, obtenidos en relación con la cantidad de reactivos consumidos. Coloco una lista de algunas de las sustancias de las especies químicas que pueden ser utilizadas para diferentes fines. Obviamente todas ellas engloban reacciones de oxidación, y pues como podemos ver el cloro molecular y el peróxido de hidrógeno pueden ser utilizados para controlar olores, para controlar el crecimiento del limo, para controlar la corrosión de algunas sustancias, si nuestra agua residual puede estar en contacto con algún material que pueda llegarse a corroer, como en los alcantarillados, es necesario realizar estos tratamientos adicionales. Y pues también pueden ser utilizado, el cloro puede ser utilizado para eliminar grasas, para controlar la demanda bioquímica de oxígeno, entre algunos otros usos. Pues la cinética química es una herramienta que nos va a servir mucho para determinar los valores, para determinar las cantidades de sustrato y que vamos a añadir al reactor, y las cantidades de nuestro agente oxidante. Y para ello vamos a utilizar diferentes ecuaciones que se ven dentro de esta disciplina. Principalmente podemos conocer la velocidad de una reacción por medio de esta tabla. Pues en esta tabla se exponen las diferentes ecuaciones que se utilizan en función del orden de la reacción. Ese orden se puede consultar de igual forma mediante libros o se puede determinar experimentalmente. Y pues en caso de ser una reacción de orden cero, tenemos que la velocidad es igual a menos la constante de velocidad por la concentración del reactivo elevado a la cero. Y pues si es de orden 1, solamente elevamos la concentración del reactivo a la 1, a la 2 si es de orden 2, a la 3 si es de orden 3. Debido a que cada agua residual tiene características particulares, en ocasiones un solo proceso de tratamiento puede dar el cambio deseado en la composición, pero en la mayoría de los casos es necesario utilizar una combinación de varios procesos para lograr un nivel de tratamiento deseable. En esta tabla podemos observar el número de plantas que existen en México para los diferentes niveles de tratamiento. En el terciario existen 74 plantas, lo cual equivale al 2.9% del total. El tipo de tratamiento terciario en la Ciudad de México se emplea principalmente para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua receptores o para obtener la calidad adecuada para el reuso de agua, ya que este es un factor importante en la planeación de recursos hídricos. En la gráfica de la izquierda podemos observar que el tipo de tratamiento de aguas residuales terciarios solo representan el 9% de los establecidos en la Ciudad de México. Por otra parte, en el lado derecho tenemos una tabla en la que se especifica el número de plantas de tratamiento terciario de acuerdo a las delegaciones. La que cuenta con un mayor número es Azcapotzalco con 6, y la suma de todas estas hace un total de 18 plantas con tratamiento terciario en la ciudad. Y ya en general para estos tratamientos terciarios vamos a tener unos ventajas y desventajas. Dentro de los pros va a ser que hay una alta remoción de sólidos totales disueltos, hay una reducción importante de contaminantes específicos y los sistemas se pueden integrar a tratamientos preexistentes. Sin embargo, las desventajas es que va a haber una alta inversión inicial y va a necesitar de un mantenimiento continuo de equipos y a su vez un alto consumo de energía, además de que requiere un pretratamiento eficiente. Por último, esta fue nuestra bibliografía consultada para los datos presentados. Muchas gracias por su atención.